Pregunta para el canciller Faury. Quería saber si hay finalmente definición acerca de la reunión bilateral del presidente Macri con la primer ministra Theresa May del Reino Unido de Gran Bretaña y si nos puede confirmar si existe, si es cierto o no, si está confirmado el vuelo de LATAM a Malvinas con escala en Córdoba. Gracias. Bueno, si me permiten, como ustedes conocen la mecánica de estas charlas con ustedes al fin de las reuniones de gabinete es que los pongamos un poquito en autos de qué fue lo que se trató a lo largo del diálogo que el presidente mantiene con sus ministros en cada uno de los encuentros semanales largos que tenemos varios a lo largo de la semana. En primer lugar, la vicepresidenta de la República, Gabriela Michetti, nos hizo una exposición sobre el contenido y cuáles eran los temas más relevantes que se habían tratado en la cumbre iberoamericana, donde ella encabezó la delegación argentina en Antigua, Guatemala, y luego participó de un foro convocado por Francia que tuvo lugar en París, donde también representó a la Argentina con temas que tienen que ver con la agenda futura de cuáles son las reformas que tienen que ser encaradas que son propuestas por distintos países, y ella llevó la experiencia de nuestro país y las reformas que el presidente Macri ha desarrollado a lo largo de estos 3 años. También hablamos de temas que tienen que ver con la actividad parlamentaria y obviamente vinieron a la mesa cuestiones relacionadas con la actualidad en el combate de manifestaciones delictivas, el tratamiento judicial que tienen estas cuestiones y también cuestiones que se relacionan con la seguridad del G20 y las vinculaciones que algunas de estas medidas adoptadas en el ámbito del Ministerio de Seguridad tienen que ver con el combate al delito transnacional. Esto para darle un contexto a la reunión de gabinete. Después seguramente el ministro Dietrich podrá hacer algunos comentarios adicionales sobre lo que fueron los puntos de la agenda. Pero volviendo a la pregunta específica, la primer ministro May está prevista para llegar aquí a la República Argentina en las horas previas al inicio de la cumbre de líderes del G20, esto es el día viernes 30, y está previsto un encuentro con el presidente a lo largo de ese día. En lo que respecta a la pregunta suya sobre el vuelo adicional o un nuevo vuelo de conexión con Malvinas, como usted sabe, desde el inicio de la gestión del presidente Macri, uno de los objetivos perseguidos es generar un clima de confianza y de analizar todos los aspectos de la relación bilateral para enriquecerla en todos los dominios que sea posible desde ese punto de vista, con una cooperación en materia económica y financiera, con delegaciones comerciales que han ido a promover la venta de productos en el mercado británico, con búsqueda de inversores que han llegado a la República Argentina en distintas áreas de infraestructura o de proyectos de energía, con la cooperación antártica, con la cooperación muy importante en materia de ciencia y tecnología. Y otro aspecto adicional es la idea de, al amparo de los acuerdos que firmamos en materia de navegación aérea o de vuelos con el Reino Unido en 1999, bajo el paraguas de soberanía, poder crear un nuevo vuelo que sirviera como una conexión adicional. Con ese motivo hemos estado trabajando con los británicos desde aproximadamente febrero de este año, donde ambos países hemos sondeado a países, o mejor dicho, a compañías aéreas que funcionan desde países del Mercosur, que es la modalidad que prevén los acuerdos del 99, con la idea de poder ver si hay espacio e interés comercial, obviamente, y además de la disponibilidad técnica, porque se tratan de slots aéreos, o sea, de la posibilidad que haya una mayor frecuencia, una nueva frecuencia. Hemos estado trabajando, ese trabajo ha llevado ya largos 6 meses, estamos próximos a tomar la decisión de cuál sería la mejor alternativa. La que mencionan uno de los medios de prensa, o creo que algunos otros medios de prensa también lo han hecho, si bien una tiene un título significativo, es una alternativa con mucha solidez, pero no es todavía la decidida. Forma parte de nuestro trabajo, creemos que este anuncio lo podremos hacer muy próximamente y obviamente
obviamente cabe a los medios de comunicación hacer evaluaciones sobre cuáles son las mejores alternativas. Esta es una de ellas y todavía ambos gobiernos tenemos que coincidir en cuál sería la mejor. Perdón por lo largo de la respuesta, pero usted me introdujo derecho en el... Silvia Mercado de Infobae, ¿cómo le va, canciller? ¿Qué tal, ministro? Usted, una de las cosas que acaba de decir es que se evaluó en gabinete el tratamiento judicial de cuestiones delictivas vinculadas a la seguridad del G20. Le quiero hacer una pregunta específica en relación a eso. El otro día la ministra de Seguridad habló sobre que se van a implementar acciones preventivas en materia de delitos vinculados al G20. Esto es lo que se desarrolló hoy. ¿De qué se tratan estas acciones preventivas? En ese caso, me gustaría que pudiera usted tener un diálogo más específico sobre cuál es la que ella entendió como medidas preventivas con la ministra Bullrich. Pero tengamos en claro lo siguiente. La ministra Bullrich, conjunto con otros ministros que también tienen responsabilidades compartidas, es la responsable de la seguridad de todos los argentinos. Y en este momento, además, que estamos recibiendo una lista tan relevante de líderes mundiales, también está asumiendo, en parte, compartido con el ministro de Defensa y con otras áreas de gobierno, el mecanismo de seguridad de la cumbre que se va a desarrollar del G20, tal como lo hizo, y con total éxito en ese sentido, para la cumbre, para la conferencia de la Organización Mundial de Comercio en diciembre pasado, y cómo colaboró con otras fuerzas policiales y de seguridad para asegurar todo lo que fue el desarrollo de los Juegos Olímpicos de la Juventud. En este momento, como usted sabe, el Ministerio de Seguridad, pero también los organismos de inteligencia, el Poder Judicial, siguen con toda atención cualquier indicación que pudiera significar algo de relevancia en estar prevenidos para lo que pudiera ser cualquier situación que generara una alerta respecto a la seguridad o el desarrollo del G20. Y en ese marco se comparte información con otras áreas, con el Poder Judicial, de las causas que se están llevando adelante, que pudieran tener alguna vinculación con temas de G20. Y complementando lo que dice el canciller, algo que ya en la conferencia de prensa que hicimos junto a Patricia Bullrich, ella ya anunció una de las medidas que se está implementando con una reunión que se está haciendo, entiendo, hoy o mañana con las procuraciones de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, es la identificación de los llamados de 911 para evitar esos llamados que a veces se generan imprudentemente, sí, que son un delito de amenazas falsas. Esto es con un acuerdo con las empresas de telecomunicaciones y es un avance importante tanto para el G20, que va a estar implementado, como algo que va a quedar para adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Jaime Rosenberg de La Nación. Dos preguntas para el canciller. Bueno, faltando pocos días para la cumbre, saber si se confirmó la visita del presidente electo de Brasil, junto a la delegación digamos, encabezada por Michel Temer. ¿Y qué reflexión le merecen nuevas declaraciones de próximos ministros del gobierno de Brasil diciendo que hay que salir del Mercosur? Creo que es el encomillado correcto. Y para el ministro Dietrich, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia ante las nuevas amenazas de paro por parte de los gremios vinculados con aerolíneas, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, Jaime, como es de conocimiento, el presidente Temer, de una manera que refleja la vida institucional del Brasil, invitó al presidente electo para poder integrarse en esta comitiva que va a llegar para el G20 y, de la misma manera, el canciller de Brasil ha invitado a quien será su sucesor, que es un diplomático también de carrera, para que se pudiera integrar en la misma delegación. Todavía no tenemos la confirmación de la situación de ambos, pero sabemos que el presidente electo de Brasil tiene que encarar en estos próximos días un proceso médico relacionado con el atentado que él sufrió y, por lo tanto, previendo que además tiene que estar en óptimas condiciones para el momento de la asunción del mando, el 1 de enero del año que viene, requieren un tiempo de intervenciones quirúrgicas y luego un tiempo de recuperación que no le facilitarían el poder desplazarse, además, por vía aérea por un periodo prolongado.
Respecto al canciller designado, la parte brasileña nos dirá si él se va a poder sumar a su delegación o no, y siempre será no solo muy bienvenido, sino que una gran oportunidad de empezar el contacto con la nueva administración. Respecto al Mercosur, bueno, como usted ha visto, ha habido una gran cantidad de apreciaciones hechas en medios de prensa, que yo creo que lo importante es que comencemos a trabajar con el gobierno una vez que él inicie funciones y realmente se conozcan los lineamientos. Yo me permito comentarles que el nuevo canciller designado de Brasil, Ernesto Fraga Araújo, es un colega no solo diplomática, de gran trayectoria y mucha valía dentro de Itamaraty, sino que, como algunos conocen, yo fui el primer director de Mercosur en la Cancillería entre los años 92 y 94, y en ese momento, coincidentemente, uno de los subdirectores de Mercosur, Brasil, era Ernesto Fraga Araújo, o sea que nos conocemos desde ese momento, pero lo que indica, él es un hombre que tiene formación, conocimiento y capacitación en todo lo que son los temas de integración. Esto no quiere decir que el Mercosur, como lo hemos planteado de viva voz en diversas reuniones y particularmente lo ha hecho Argentina, no tenga que ver en esta etapa de vida de más de 30 años del mecanismo Mercosur cuáles son los mejores mecanismos de vinculación para promover un dinamismo mayor del comercio de un espacio como el Mercosur, que permanece todavía siendo un espacio excesivamente cerrado. Bueno, en el 92-94 dijiste que ya eras director, yo estaba en la facultad, terminando la facultad. Eso para marcar que él es mucho más joven que yo. Bueno, respecto, Jaime, a tu pregunta, me gustaría enmarcarla, porque muchas cosas se han dicho estos días, respecto a cuál es la visión del presidente Macri, cuál es la visión del gobierno nacional respecto al sector aéreo y aerolíneas. Claramente, este gobierno apostó como un eje estratégico el desarrollo del sector aéreo en nuestro país, cosa que ha sucedido con mucho éxito, y una muestra de ello es los millones de pasajeros que se incorporan al mercado. Este año va a ser 7,5 millones más de personas que van a volar en avión respecto a 2015. Pero en este proceso, a mí me gustaría describir cosas que pasaron en una compañía y cuál sería la conclusión respecto a la visión del gobierno respecto a esa compañía. Si decimos que una compañía muy importante tiene 18 rutas más hoy que las que tenía en el 2015, si decimos que tiene un hub Córdoba, que es algo siempre que se planteó, se planificó, se soñó claramente los cordobeses, yo estoy yendo a Córdoba ahora, termina esta conferencia de prensa, que tiene 18 rutas y que conecta con 17 ciudades directamente versus las 7 rutas que había en el 2015 y que solo este año en Córdoba se incorporan 2 millones de pasajeros. Si decimos que esta compañía tiene 8 aviones más respecto a los que tenía en el 2015, que estos aviones encima son mucho más modernos, recibiendo por primera vez en su historia un avión el mismo año que se lanza al mercado, en toda la rica historia que tiene la compañía. Si decimos que tiene récord de puntualidad y está entre las mejores empresas del mundo de puntualidad, con 91% de puntualidad, cuando en el año 2015 la puntualidad era del 75% y se sucedían hechos como el que sucedió en julio del 2015, que hubo que hacer cancelaciones masivas y que la gente vaya en colectivo por la mala planificación en la temporada alta. Si decimos que la puntuación de satisfacción de los pasajeros es de 47% sobre 50%, es de las mayores que existen en todo el mundo entre compañías aéreas, que los precios promocionales hoy son un 63% menos de lo que era en el 2015. Hoy un pasaje de avión de esta compañía que estoy describiendo vale, cuando es en tarifas promocionales, donde muchísimas ventas se producen, 63% más barata, que hay un 35% más de pasajeros en doméstico, 35% más de pasajeros, que significan millones de personas que vuelan en esta compañía que antes no volaban, que bajamos los gastos en un 130 millones de dólares por año, desde renegociar los contratos con las empresas de reservas de tickets, que son empresas globales como Sabre, Amadeus, que no se hacía desde el año 98, perdón, en un 30%, que estamos hablando de millones de dólares de ahorro, hasta
a ser más livianita en 1 gramo el palito con el que se revuelve el café, haciendo más barato esto y bajando el peso de que transporta el avión, que los subsidios bajaron de $132 que tuvo la empresa por pasajero a $15 por pasajero volado, de $132 a $15, de un pico de $900 millones de subsidios a menos de 200, que se publicó en balances en fecha después de 21 años y que hacía 2 años que no producía balances. Esto es Aerolíneas Argentinas. Esto que algunos actores del sector dicen con total falta de responsabilidad e imprudencia que el objetivo del gobierno es destruir Aerolíneas Argentinas. Lo que vemos es que en menos de 3 años, sucedió todo lo contrario, que podemos extendernos mucho más y lo que tenemos hoy es una compañía que tiene más rutas, que tiene más aviones, que tiene más pasajeros, que gasta menos y que le demanda menos subsidio al Estado, que lo ponen todos los argentinos lógicamente, pero en un entorno donde hay mucha más competencia, donde la gente puede elegir, donde hay menores precios, donde hay muchas más rutas. Este recorrido, claramente, hoy falta un acompañante para que lo podamos seguir potenciando, que son algunos dirigentes sindicales. Y respecto a la medida de fuerza del lunes, lo que nosotros, como gobierno y el equipo de aerolíneas, los invita a reflexionar que el paro cuesta muchísima plata para la compañía, afecta el prestigio de la compañía, afecta las ventas futuras, porque claramente con estas situaciones, cuando alguien va a volar, va a pensar 2 veces si lo hacen aerolíneas, porque por ahí ese día unos señores deciden que no se vuela y la compañía no vuela. Y afecta la confianza que se genera con los pasajeros. Esa confianza que estos 3 años se construyó fuertemente con todas estas acciones que tomaron, que se destruye lamentablemente en un día como fue el jueves de la otra semana con esa medida salvaje, dejando miles de pasajeros sin volar, sin ninguna anticipación. Entonces esperamos que esta medida de fuerza la levanten y si no la levantan, que por lo menos tengan la responsabilidad de decir de cuándo a cuándo va a durar, de forma tal de poder adaptar la operación en los días anteriores y siguientes y poder acomodar los pasajeros, hacer las devoluciones necesarias. Sí, buenos días, ministro. Liliana Calderón, de Noticias Argentinas. Dietrich, en el contexto de lo que usted estaba hablando sobre la medida de fuerza de aerolínea, de los trabajadores, ¿se van a levantar las sanciones a los trabajadores que fueron anunciadas? ¿Cómo va a ser el gobierno? ¿Si va a haber un acercamiento? ¿Va a haber algún tipo de diálogo? Y también le quería consultar sobre la medida del transporte al día siguiente, el martes, desde las 4 de la mañana a 7 de la mañana. ¿Qué van a hacer en ese contexto? ¿Qué están haciendo? Aparte estamos muy cerca también con todo lo que tiene que ver el G20. Y perdón, disculpe, a Fori quería saber si había alguna novedad sobre el tema de la bilateral que va a tener el presidente Macri con Trump. ¿Qué nos puede decir al respecto? Me hiciste una que estoy pensando, así que empiezo por la segunda. Respecto a las sanciones que definió la empresa Aerolíneas, las tomó con la responsabilidad que tiene una empresa con sus clientes, con sus pasajeros. Digamos, lo que sucedió aquel jueves de hace 15 días es algo casi inédito, que una asamblea que duraba 1 hora se extendió en 11 horas y cada hora que pasaba era 1 hora más, donde quienes tenían que atender el teléfono del call center, en vez de atenderlo para decirle al pasajero que no podía volar, qué estaba pasando, no atendía el teléfono o se iba de su puesto de trabajo, que quien tenía que estar en los mostradores, en los aeroparques, donde habíamos puesto seguridad para cuidar a alguna posible agresión de algún pasajero, que es inaceptable esas situaciones, pero por las dudas también se fueron de sus lugares. Por lo tanto, la gente no tenía información. Y lo que se hizo se constató fehacientemente las personas que incumplieron su trabajo y se las suspendió. Digamos, es lo que pasa en cualquier empresa y claramente todos hubiésemos preferido que esto no suceda,
que no suceda esta asamblea, que más allá de las diferencias que pueda haber en una paritaria salarial, pero que lamentablemente ustedes saben que estas personas de los sindicatos aeronáuticos que dicen cuidar a las aerolíneas han hecho paro cuando había audiencia pública, han hecho paro cuando venían a volar los low cost, han hecho paro cuando se sacaba la banda tarifaria, todas cosas que son buenas para la gente y que su disconformidad con estas situaciones, medio inentendibles, ¿no? Porque son casi los únicos sindicatos en el mundo que se quejan cuando vienen nuevas compañías y toman más gente, ¿no? Es bastante paradójica esta postura, pero mucho más paradójico es que estas personas que dicen defender aerolíneas la defienden afectándola con estas medidas totalmente con un impacto enorme económico en la economía, en la empresa, pero por sobre todas las cosas, rompiendo la confianza que genera la empresa, a la cual todos tendremos que defender, los que tenemos responsabilidad sobre aerolíneas, con sus pasajeros. El diálogo siempre existió y siempre existe. De hecho, se avisó telefónicamente a las personas del sindicato de estas suspensiones antes que salgan, lógicamente, y hay comunicación del equipo de aerolíneas con los sindicatos. Lamentablemente no hay ninguna intención de sentarse a una mesa y negociar estas cosas como se negocian todas las paritarias. Nosotros tenemos múltiples paritarias dentro del Ministerio de Transporte, tenemos paritarias con los ferroviarios, tenemos paritarias con puertos, tenemos paritarias con los conductores de colectivos, que ayer se firmó una actualización de la paritaria con los choferes de colectivos, con la UTA, y muchas veces hay diferencias, pero la realidad es que no se generan estas situaciones, con este nivel de violencia, con este nivel de agresividad, con estas declaraciones tan distorsivas y en muchos casos mentirosas. Último elemento para aclarar, porque habría tantas cosas para aclarar, pero Aerolíneas es prácticamente la única compañía en el mundo que recibe estos niveles de subsidios. Es falso que las compañías americanas de aviones reciben subsidio del gobierno americano, es falso. De hecho, la compañía que más plata ganó este año, en lo que va del año hasta junio, cuando estaban los balances, fue Delta, una compañía americana que ganó algo así como 3.600 millones de dólares. Digamos, es totalmente opuesto a lo que estas personas dicen. Y reitero, la visión del gobierno es de una aerolíneas que sea más fuerte, que sea más grande, que tenga cada vez mejor nivel de servicio, que transporte más pasajeros, pero que sea sustentable, que es, creo que un objetivo que tendríamos que tener todos, empezando por los sindicatos, porque si es sustentable Aerolíneas, claramente tiene muchísima más fortaleza y no hay ninguna razón por la cual, en vez de estar mejorando la infraestructura de cloacas, de gente que no tiene, de agua, de pavimentación de calles, de hacer metrobuses, de hacer rutas, esa plata esté yendo a cubrir improductividades que tiene Aerolíneas por las cuales necesita subsidios. Respecto a la visita del presidente Trump, como ustedes saben, es uno de los principales líderes que estará aquí en Argentina en el marco de la cumbre del G20, además de la participación que cabe dentro del mecanismo de la cumbre. El presidente Trump va a mantener un diálogo, primero con el presidente de Argentina, pero además con una persona que es Mauricio Macri, con el cual tienen un vínculo de conocimiento y amistad previo. Muchos de los líderes que todavía están llegando para la próxima semana, ellos van comunicando los horarios de sus arribos en función de las agendas que tienen en sus respectivos países, y una vez que se confirma el horario de llegada es cuando la Casa Rosada y la Casa Blanca haremos el anuncio del horario del encuentro entre ambos líderes. Sí, Emiliano Russo de Diario Popular, para el ministro Dietrich. Volviendo al tema de Aerolíneas, lo que quería saber es qué había cambiado en estos meses, más allá de la devaluación, para que el actual titular Malvido diga que la empresa técnicamente está quebrada, viendo los números que usted acaba de informar y los que recuerdo en un informe de gestión informó el ex titular del ACUA, que
preveían que el año que viene la empresa no iba a necesitar más subsidios. Quería saber qué había cambiado para que, bueno, estalle esta crisis e incluso haya versiones de privatización, ¿no?, que agitan algunos sindicatos y dirigentes de la oposición. Aerolíneas, técnicamente, una empresa que sistemáticamente pierde plata, está quebrada, porque si no recibiese los subsidios por parte del Estado, como fue este noviembre, que giramos 1.200 millones de pesos, el equivalente a 2 metrobuses, no se hubiesen pagado los sueldos. Los sueldos pueden ser pagados por el subsidio que transfirió el gobierno nacional y que muestra el acompañamiento que está haciendo el gobierno nacional y que lamentablemente esto genera esa plata no por gastarla en otras cosas, en las cuales son inversiones posibles que se podrían hacer, que quedan para siempre, para acompañar este proceso de Aerolíneas. No olvidemos que Aerolíneas Argentinas, durante el kirchnerismo, perdía 700 millones de dólares por año. 700 millones de dólares por año, que le hago la cuenta acá para no equivocarme, son casi 27.000 millones de pesos. Todos los años, 27.000 millones de pesos. Es un poco menos del presupuesto de vialidad de todo este año, con todas las rutas que se están construyendo en todo el país. Que no tenía balances, que no tenía crédito, que nadie le prestaba plata. No. Eso, técnicamente, nos gusta o no, es una empresa quebrada que solo subsiste porque alguien está inyectando plata todos los meses. Dentro de todas estas mejoras que hicimos, el primer año el subsidio se redujo a 380, si no me equivoco, millones de dólares. El segundo año se redujo a 180 millones de dólares. Este año teníamos un objetivo de menos de 100, que va a terminar siendo 197 millones de dólares. ¿Cómo hicimos para reducir el subsidio? Ahorrando mucha plata, como dije antes, en un montón de líneas. Puse 2 ejemplos antes, ahora otro ejemplo. Aerolíneas pagaba el triple de comisión a las agencias de viajes que vendían pasajes de aerolíneas que su competidor, pagaba el triple. Digamos, hoy esa política cambió. Había malas políticas con los bancos, para los financiamientos con tarjeta de crédito, digamos, todas las líneas de gastos había sobrecostos que fueron siendo acomodados y que se sigue trabajando en esto. La tasa de interés de los Embraer que compró el kirchnerismo era del 14.07% y la bajamos al 10.7% y seguimos trabajando para bajarla más. Esos son ahorros de millones de dólares que venimos haciendo. A su vez, vuelan más pasajeros. Si bien con una tarifa menor, vuelan más pasajeros. Esto ha hecho que podamos reducir el subsidio fuertemente, lamentablemente en temas de productividad con los sindicatos, haciendo ni más ni menos que cosas que hacen las compañías con las cuales compite Aerolíneas, es decir, que sus tripulaciones duerman las mismas noches en destino que lo hacen competidores nuestros, que el combustible se cargue de la misma forma con la misma cantidad de gente que lo hacen competidores nuestros, que se despachen aviones de la misma forma, que los aviones se arreglen los fines de semana y que no estén parados un fin de semana, que se puedan arreglar afuera, que los pilotos vuelen similares cantidades de horas que nuestros competidores. Cuestiones que son totalmente razonables y que es como funcionan todas las compañías aéreas en el mundo. Las chilenas, las brasileras, las peruanas, las colombianas. Lamentablemente en esta agenda con los sindicatos no se pudo avanzar. Y esto es uno de los temas de alta resistencia, que no se entiende por qué. Porque si decimos que queremos cuidar Aerolíneas, Aerolíneas tiene que ser competitiva, porque cuando volamos a Madrid competimos con Iberia, cuando volamos a Estados Unidos competimos con American, con United, con Delta, etcétera, y así con cada uno de los destinos. Pero también cuando volamos a Brasil competimos con Avianca, con Gol, con Azul, con LATAM. Por lo tanto, tenemos que ir avanzando con la tecnología que permite modificaciones de usos y costumbres y con los cambios que tiene la industria. Este año sucedieron 2 cosas. Aumentó el precio de petróleo enormemente, ahora está reduciendo, pero es para fin de año. Eso generó un incremento de costos de 100 millones de dólares para Aerolíneas Argentinas. Y
la venta de pasajes al exterior se ha reducido enormemente, que también tuvo un impacto importante en sus números. Esto es lo que hace que el Estado Nacional tenga que destinarle más subsidios, que es plata que ponemos todos los argentinos para el funcionamiento de aerolíneas argentinas, y que requiera una conversación como la que queremos tener con los sindicatos para que este proceso de una compañía que sea más productiva, qué es lo que se hizo en Vaca Muerta, qué es lo que se hizo con el sector ferroviario, qué es lo que se conversa con los conductores de colectivos, de ir modificando usos y costumbres en función de los cambios de hábitos, de las nuevas tecnologías, de las necesidades de competitividad, lamentablemente es casi imposible avanzar con los sindicatos, con la mayoría de los sindicatos aeronáuticos. Ya lo dije una y otra vez, es totalmente falso y reitero, lo que hay que ver es lo que hicimos hace estos 3 años. Antes de que Mauricio Macri gane la elección del 2015, estas mismas personas que tienen intereses políticos muy cercanos al kirchnerismo y que de hecho hacen campaña con el kirchnerismo y que de hecho iban a tener en algunos casos puestos en el gobierno de lugares de funcionarios en el gobierno kirchnerista, estos fantasmas de que se iban a echar miles de personas, de que se iba a privatizar la empresa, de que se iba a achicar la empresa, son dichos desde el 2015. Y lo que pasó de diciembre del 2015 a diciembre del 2018, que casi estamos entrando, fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Y estos datos son objetivos. Digamos, se puede ir a Córdoba y ver la cantidad de vuelos que tienen aerolíneas que no los tenían y hablar con el gobernador de Córdoba, con el intendente de Córdoba, y lo mismo con el intendente de Río Cuarto, que está el vuelo de Buenos Aires-Río Cuarto que no existía, y lo mismo con el intendente de Mar del Plata, que tiene conexión con Córdoba, con Ushuaia, con Bahía Blanca, que no existía, y lo mismo con el intendente de Iguazú o el gobernador de Misiones, con el vuelo de Córdoba-Iguazú, que no existía, y así 35 rutas nuevas que no existían y que hoy existen, que generan 18 rutas más, porque sí es cierto que dimos de baja algunas rutas. ¿Qué rutas dimos de baja? Buenos Aires-Caracas, con los problemas que todos conocen y que de hecho lo trabajamos con Susana en su momento y con Jorge ahora también, cosa que sucedió con muchísimas compañías, esto lamentablemente. Buenos Aires-Habana, que era una ruta que era totalmente deficitaria, sin demanda. Muchas rutas que se habían generado desde el Calafate y Río Gallegos que no tenían demanda y que se reemplazaron por rutas y más rutas en lugares que realmente es donde los argentinos están decidiendo viajar y por eso está creciendo la cantidad de pasajeros. Última pregunta. Ministro, para quien quiera responder, desde hace tiempo la Argentina está buscando entrar al influyente Foro Mundial, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. El ministro Duhovne está en París. Quería saber qué recibe el gobierno de esas gestiones y por lo demás preguntarle al canciller, usted sabrá que hace minutos el jefe de gabinete, Marcos Peña, acaba de tuitar una cuestión que tiene que ver con la delicada y compleja situación de 2 integrantes de la comunidad islámica. Lo que le pregunto, canciller, es que Marcos Peña ha dicho que desde el gobierno somos respetuosos y manifestamos aprecio por la comunidad islámica, nos enorgullecemos de la diversidad que caracteriza a la Argentina y valoramos el diálogo. El diálogo interreligioso argentino, creo, sustentado también por el Papa Francisco, es un ejemplo mundial. Y esta delicada, compleja, dolorosa situación, pregunto si está en su ánimo pensar que no debe afectar por este hecho desgraciado. Vamos a empezar precisamente por ese punto porque me parece que el tuit que hizo el jefe de gabinete es extraordinariamente importante para contextualizar una situación que tiene claramente un origen de una investigación judicial que fue activada, llamemos así, a partir de una denuncia que ya tiene varios meses y que en algún sector de opinión se ha podido percibir inquietud de que esto pudiera tener una connotación de carácter religioso. Es extraordinariamente importante que remarquemos que, al contrario, que no hay ninguna situación de persecución religiosa,
que los argentinos, si de algo nos enorgullecemos, es de nuestra vida en convivencia por encima de nuestras diferencias que pueden provenir de los orígenes migratorios, de la fe que cada uno practicamos y que nos presenta ante el mundo como un pueblo con una integración que es, frente a otras situaciones que pasan en el mundo, inédita. Yo creo que los argentinos vivimos en paz y convivimos y respetamos las diferencias de profesión de fe con claridad, tal cual lo marcó recién Marcos Peña en su Twitter. La Argentina valora no solo la convivencia, sino la significación del diálogo interreligioso, que, debo decir, es una de las tareas que le compete en parte a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, donde el secretario de Culto de la Cancillería se mantiene en contacto con las diferentes profesiones de fe, con los dirigentes de las distintas comunidades religiosas, promoviendo siempre un diálogo rico y tratando de compartir lo que tienen en común las creencias de fe. Por lo tanto, este episodio que hoy tiene una característica vinculada a una investigación judicial, es importante que pueda aclararse y resolverse lo más pronto posible, pero jamás verlo como una persecución religiosa a una comunidad que ha hecho aportes de singular valor a toda la vida de la nación. Tenemos diferentes comunidades inmigrantes que provienen de la fe musulmana y todas ellas se han integrado y han contribuido al desarrollo de nuestro país. Por otro lado, usted había preguntado por... Ese creo que es un hecho importante. El ministro Duhovne ya está aquí de regreso, estuvo participando y acompañándonos en la reunión de gabinete. Él ayer hizo una exposición muy importante ante el Consejo de Representantes, que son los embajadores de los diferentes países miembros de la OCDE, o sea, de la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Europeo, que es una presentación sobre las reformas que ha llevado el gobierno. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo al ministro Duhovne en el 2017, antes de asumir como ministro, a la misma reunión que él dio ayer en París, donde él presentó en aquel momento las reformas que el presidente Macri estaba llevando adelante, y en esta oportunidad mostró que desde el momento de abril de 2017 a la fecha, Argentina ha continuado con su proceso de reformas, explicó cuáles fueron las consecuencias de las dificultades económicas financieras que pasamos hace unos meses atrás, pero sobre todo ratificó el sentido de la marcha y la estabilidad que tiene el proceso económico y financiero argentino y dio las perspectivas para el próximo año. En este momento en que Argentina tiene planteada su candidatura, con algunos otros países también que lo han hecho en forma similar, para ser miembro de la OCDE, estos elementos son singularmente importantes porque ratifican algo que es particularmente valioso para definir el ingreso de un país a la Organización de Cooperación Europea, que es precisamente la estabilidad y el sentido de las reformas que Argentina está llevando. Creo que estamos siempre en vísperas de una decisión, dado que hay un proceso interno que tiene que ver con la propia organización en sí, de cuáles podrían ser o no los países miembros, pero Argentina ha recibido un apoyo unánime de todos los países y un claro compromiso de alguna de las principales economías mundiales que ven, como los Estados Unidos, que las reformas hechas por el presidente Macri son las que ameritan que Argentina sea miembro de la OCDE.